ayudándole también a otros a conocer al Señor que no tienen la oportunidad a veces de conocerlo, trabajando con hombres de todos rangos, ayudándoles a permanecer en principios y los valores de esta nación, principios cristianos de esta nación, y a pesar de que tienen un rifle y una pistola en la mano, o un tanque o un cañón, aprender a utilizar eso solo cuando sea necesario y con justicia. Yo quiero, porque he citado este versículo y casi he encontrado que casi nadie lo sabe. Yo quiero mostrarle algo, porque hay tantas dudas en la mente de los hermanos con relación a esto, con relación a disparar y a armas y no sé cuántas cosas. En Romanos capítulo 13, este no es mi tema, pero necesito unos minutitos para ayudarles a ustedes también a comprender estas cosas. En Romanos capítulo 13, versículos del 1 en adelante, usted encuentra allí unos versículos interesantes del apóstol Pablo que muy pocas veces o casi nunca nadie predica de esto. Dice estos versículos, vamos a leerlos conmigo. Sométase toda persona a las autoridades gubernamentales, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen fueron establecidas por Dios. Así, quien se opone a la autoridad resiste a lo que Dios estableció, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para atemorizar al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza. Porque el magistrado es un servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace el mal. Por lo cual es necesario que le estéis sujetos no solo por causa del castigo, sino por la conciencia. Por eso pagáis también los impuestos, porque las autoridades son funcionarios de Dios, que dedican todo su tiempo a su oficio. Yo no creo que yo tenga que explicar esos versículos son claros, con relación al arma que lleva una persona que trabaja para mantener el orden público. ¿Usted se podrá imaginar la ciudad de Nueva York sin policía? O sea que la policía está para mantener el orden público. Sí, hay unos cuantos que han abusado. Hoy día se ha hecho más popular ese asunto del abuso de poder policíaco. Están soldados también que estuvieron en Vietnam y abusaron de sus derechos de soldado y fueron juzgados, corte marcial. Algunos de ellos escaparon a la corte de esta tierra, pero no a la del cielo. Así que las injusticias, el hombre que recibe autoridad porque Dios se la da. O sea, no hay autoridad si no es de Dios. La autoridad, la fuente de autoridad es Dios. Y cualquiera que tiene autoridad en este mundo, la tiene porque Dios se la dio. Eso quiere decir que el policía, el soldado, tiene una autoridad que Dios le ha dado a la nación y le ha dado al gobierno civil para que imponga esa autoridad y establezca el orden público, mantenga la paz, cualquier cosa por el estilo. El problema no es disparar. A mí Dios no me llamó a disparar. Yo no cargo armas, yo soy la única persona no combatiente en el ejército, a excepción de los objetores por conciencia. Y a mí Dios no me mandó a disparar, pero al que tiene un rifle y una pistola en la mano para ser soldado, porque siente que ese es su deber y su llamado, pues le enseñamos a que eso tiene un uso solamente y tiene un propósito solamente cuando estamos en guerra. ¿Y qué es la guerra? La guerra es la última opción para la paz. Cuando ya no se ha podido más, enviamos un embajador, hicimos un bloqueo de petróleo, se le bloquearon los caminos, no se le vende gasolina, porque están matando a los serbios, están matando, exterminando a los musulmanes simplemente porque son musulmanes, porque nosotros somos católicos serbios y estos son musulmanes, y los estamos matando a todos. Entonces se hace un bloqueo para que pare ese exterminio, no se puede, pues finalmente entonces, bueno, pues vamos a hacerlo de otra manera. Vamos allí
Se mandan tropas allí y se le hace frente al asunto para poner orden público. O sea, eso es la guerra. La guerra es la última opción para la paz. Nadie la quiere, la guerra no beneficia a nadie. Y es muy dolorosa. Y después que termina, es terrible. Yo acabo de venir de allá de Bosnia, tengo 3 semanas aquí de regresar de Bosnia, estuve 7 meses en un campamento allá. Cuando los bombardeos en Kosovo, estuvimos en alerta todo el tiempo. Y las ciudades en Bosnia y Herzegovina están destruidas. Las casas están cocidas a balazos. Las zonas industriales están demolidas, que le pasaron bulldozer por encima para destruirlas. No hay empleo. Usted ve gente vendiendo cigarrillos en las calles y usted dice, eso es un vendedor ambulante. Es un doctor de universidad, doctor de un hospital, que no tienen trabajo. No hay trabajos profesionales, sino solamente a trabajos agrícolas. La gente vendiendo lo que cosecha, y saben levantarse muy bien de las guerras, porque ellos llevan 2000 años peleándose entre ellos mismos. Esa facción del Adriático, ahí lleva sobre 2000 años inestable. Aproximadamente desde antes de Cristo, estos llevan peleándose solamente porque los apellidos son diferentes, porque el rey es diferente, porque las tierras son de uno y las conquistan los otros. Llevan años peleándose así. Las 2 guerras mundiales se formaron con esa gente, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y no podíamos arriesgarnos a que hubiera una tercera guerra mundial, un tercer conflicto, así que se enviaron tropas de la organización del Tratado del Atlántico, o sea, de las naciones del Atlántico, para estabilizar el lugar. Así que, cuando una persona tiene un arma, el problema no es cargar un arma, sino utilizarla conforme a los reglamentos y a los privilegios que se le han dado dentro de los organismos de orden público. A mí no se me ha llamado a cargar un arma, ni a usted tampoco. Usted no puede cargar un arma ni puede andar disparando por ahí a nadie, porque para eso están los policías, para cargar un arma, y los soldados para cargar un arma. Esas son la gente a quienes Dios llamó a eso. Igual que en el ejército, en el pueblo de Israel habían una tribu que era para eso. ¿Cuál era la tribu? Si se acuerdan. El ejército de Israel, ¿cuál era la tribu? ¿Ah? No era Judá. El ejército de Israel era la tribu de Rubén, eran los rubenitas. Esa gente no perdonaban a nadie. Cuando hubo un bochinche en la tribu de Benjamín, fueron todos los rubenitas allá, y si no los paran, los matan a todos, los exterminan a todos completos. Pero a alguien se le ocurrió y dijo, no, pero ¿qué pasa? Si matamos toda esta gente, ya no somos 12 tribus, son 11. Así que hay que reservar unos cuantos. Y los poquitos hombres que dejaron vivos fueron y le buscaron unas mujeres por allá impías y los casaron. Tengan, vamos, multiplíquese, porque si no, somos 11 tribus y no 12. ¿Cuál era el problema que hubo entre los benjaminitas, de la tribu de Benjamín? El problema que hubo fue que ellos cogieron una mujer y la violaron públicamente, y violaron cogieron una mujer, la violaron y la picaron, o sea, ¿cómo se dice? La utilizaron y practicaron sodomía también. El esposo de esa mujer, usted puede leer eso en el libro de Jueces, el hombre de esa mujer se indignó tanto con la suciedad que esa gente hicieron, que él la cogió y la picó en pedazos, y dejó un pedazo aquí, un brazo allá, una mano allá, un pie aquí, la repartió para que vieran la osadía. Y cuando las rubenitas, el ejército de Israel, se enteró de lo que había sucedido, ni tomó cuenta sobre el hombre que picó la mujer, sino que, con quien se ensañó fue contra los culpables de eso, de esa tragedia. Y fueron y los mataron a todos. Si hay momentos para hacer estas cosas, y a nosotros no hemos sido llamados a eso, pero hay que respetar a quienes fueron llamados para eso. Si no fuera así, hermanos, escuche bien esto. Si no fuera así, si no hubieran soldados, si Estados Unidos no se hubiera peleado en las guerras y no se hubiera salido a defenderse, ¿usted cree que usted estuviera gozando de la libertad que usted goza aquí hoy? La libertad que este pueblo tiene se la debe a los hombres que echaron su sangre en los campos de batalla.
tres grandes batallas, que es la Guerra Civil de Pensilvania, Gettysburg, Pensilvania, y finalmente las otras guerras para defender las fronteras de los Estados Unidos en contra de gobiernos que no son democráticos, donde no se respetan los derechos. ¿Por qué las tropas que están al frente allí en Bosnia y Herzegovina son las tropas francesas, las tropas británicas y las tropas americanas? ¿Por qué? Una razón, son los más poderosos del mundo, los ejércitos más poderosos, o sea, de esa organización. Y en segundo lugar, porque somos la gente que podemos enseñarle a otros a vivir en tolerancia, aceptándonos los unos a los otros, a pesar de que tenemos diferentes credos religiosos, diferentes backgrounds culturales y diferentes creencias. Esta nación ha sobrevivido sobre 200 años y tanto, a pesar de las diferencias religiosas que tiene y de las diferencias de color y de las diferencias de cultura que ha tenido. Esto es una nación de inmigrantes. Nosotros somos la gente que tenemos la escuela y la experiencia de años de cómo se puede vivir tolerantemente. Así que somos la gente para ir a enseñarle a otros cómo es que se vive en tolerancia. Con los servicios religiosos que yo tenía allí en el campamento en Bosnia y Herzegovina, los civiles católicos croatas iban a ver los servicios religiosos. Y me pregunta, ¿todos ellos son católicos? No, este es bautista, este es presbiteriano, este es pentecostal, yo soy adventista. ¿Y cómo se juntan todos? Así somos en América. Enseñándoles a vivir juntos a pesar de que tenemos diferentes creencias religiosas. ¿Cómo se llama eso en la iglesia adventista? Eso es una doctrina de la iglesia adventista. ¿Cómo se llama eso en la iglesia adventista? Oh, eso se llama, hay una doctrina y hay un departamental por departamento que se llama libertad religiosa, se llama eso. Que el hombre adora a Dios conforme a qué? A su conciencia. Eso se llama libertad religiosa. Y en la Constitución, ¿cómo se llama? Así mismo se llama también. La Constitución de los Estados Unidos garantiza el derecho de la libertad religiosa. Por eso hay una iglesia de Satanás. Y por eso están el vudú en Miami y el mayombe cubano. O sea, ¿por qué? Porque en este país hay libertad religiosa. No, a mí no me gusta eso, no estoy de acuerdo con eso, pero la libertad religiosa garantiza eso. Así que nosotros somos la gente para enseñarle al mundo que se está peleando, que no tiene tolerancia los unos con los otros. Es muy difícil entender ese problema de las regiones del Adriático. Yo estuve en la Unión, en los edificios de la Unión, fui a conocer al presidente, no lo pude conocer, estaba en un meeting. Pero fui a conocer al presidente de la Unión del Adriático. Hay 3 iglesias adventistas en Bosnia y Herzegovina. 3 iglesias adventistas. Y hay gente que viaja a veces de un día para otro, duermen en la iglesia o cerca de la iglesia para el otro día ir al culto. En sábado. Hay pastores allí. La organización está en Croacia, en la ciudad de Zagreb, en Croacia. Una ciudad muy histórica, llena de historia y de mucho que aprender, muy limpia, muy organizada, muy ordenada y gente muy buena. Conocí al director de ADRA, hice varios contactos, le di alguna información de cómo ayudar a las secciones musulmanas, que son las secciones más afectadas, porque precisamente el problema eran ellos, o sea, el problema era contra esa minoría, que en Kosovo era una mayoría, es diferente. En Bosnia y Herzegovina eran una minoría, pero allá son una mayoría. Las cosas son bien difíciles, el país estaba lleno de minas por donde quiera. Las tropas francesas en este momento y los irlandeses están limpiando los campos agrícolas de minas para que devolvérselos a los agricultores y que la agricultura se vuelva a levantar de nuevo, la economía del país. Pero estaban sembrados de minas. Las carreteras, España estuvo 3 años limpiando las carreteras del país para limpiarlos de minas.
porque habían hecho huequitos y allí colocaban una mina y el que pasara por allí quedaba. Minas antitanque y minas de todas clases. Gracias a Dios fueron limpiadas, se están reconstruyendo las carreteras y los países las naciones, los países balcanos de la región del norte, esa región de Irlanda y esa sección por ahí, están ayudando en la reconstrucción de las casas y de los edificios. Las casas eran casas preciosas, usted no tiene la menor idea. Yo me quedé boquiabierto y todas esas casas fueron hechas bajo el comunismo. Yo me quedé boquiabierto, casas de 3 pisos, todo el mundo tenía casas de 3 plantas, 2 plantas y 3 plantas, con tremendos pedazos de terreno para cultivar. Y quedaron, o sea, no hay una que no tenga por lo menos más de 1000 balazos. Y destruidas por completo. Hay algunas que simplemente están perdidas y usted ni se atreve a entrar ahí. O sea, de la carretera para allá nosotros los soldados no ponemos la bota, porque no sabemos lo que hay ahí. Te pisa una mina de esa y voló medio mundo ahí. Una de las casas que fueron entregadas, porque hay una organización que las revisa y están 3 meses investigando y chequeando esa casa que no tenga booby traps, o sea, bombas de esta, y finalmente se le entregaron a un caballero y cuando llegó la primavera, 2 meses más tarde de vivir en la casa, decidió ir abajo a arreglarle el jardín y había un arbolito de pino que estaba así medio doblado así y lo enderezó. Cuando lo enderezó, ahí voló. Era un booby trap. Voló en pedazos ahí. Es muy difícil, la guerra es muy dolorosa. Pero tenemos que recordar que es la última opción para la paz cuando no se puede hacer más nada. Un policía va a su casa, su marido le está pegando a usted, policía va a su casa, policía le dice mire, estése tranquilo, usted no puede hacer esto, venga conmigo a la delegación, y si él se pone bravo, ¿qué hace el policía? Pues le mete 4 cantazos, así de sencillo es eso, ¿sí o no? Y amén, gloria al Señor. Eso que quede claro. O sea que el orden, el que brega con el orden público, nosotros tenemos que entenderlo en un capítulo aparte. ¿No? Usted no lo puede meter en un capítulo igual que el de nosotros. Usted no me pregunte a mí, su marido le está pegando, usted me llamó a mí como pastor, usted no espere que yo le dé 4 golpes a su marido, porque ese no es mi trabajo. O sea, mi capítulo es diferente. Yo voy a orar, hermano, de Jesús, posiblemente él me pegue a mí. ¿Te ve? Pero si llama un policía, usted no espere que el policía razone mucho. El policía le va a dar 4 cantazos, le va a poner las esposas y se lo va a llevar para el cuartel. Y después busque ese dinero para soltarlo. Y después llama al pastor para que yo ore por él. ¿Ve? O sea, fíjese que los organismos, o sea, en una sociedad, cada quien tiene una responsabilidad. Y hay que entender eso, hay que entender que el soldado, si no fuera por los hombres que fueron a pelear en esos campos de batalla, nosotros no tuviéramos la libertad que estamos teniendo en este país. O sea, sean sinceros con ustedes mismos. La gente que son antibélicos y yo no creo en la guerra, ni en los soldados, ni nada de eso, no sean hipócritas. ¿Ve? Porque la libertad que hoy yo tengo se la pelearon los hombres en Vietnam, en la guerra, y hay hombres que dejaron sus vidas en los campos de batalla y que creyeron en la defensa de este país. ¿Ve? Yo soy puertorriqueño, y en la guerra de Corea, en el año 1953, el batallón 65 de infantería fue diezmado totalmente en esa guerra. No regresó 600 y pico de hombres. Uno no regresó vivo a Puerto Rico. Todos regresaron muertos, cubiertos con las banderas de los Estados Unidos. Y entonces hijos que nunca conocieron a sus padres porque eran niños pequeños cuando sus padres salieron para la guerra, o simplemente estaban embarazadas las mujeres. En Puerto Rico hay un honor a esos hombres, 65 de infantería. Cuando yo estuve en Corea ahora, estuve en la bahía de Incheon, donde fue ese conflicto, y no pude soportar la emoción que me dio de estar allí.
y saber que debajo de esas aguas están los huesos de posiblemente algunos puertorriqueños que murieron en ese atraco. Y no pude soportar, tuve que llorar en aquel momento en honor a la sangre de esos hombres y la valentía de esos hombres. Así que cuando nosotros hablemos acerca de eso, tenemos que tener cierto respeto para las personas que han sido llamadas a eso. Dios tiene un llamado para cada quien. Yo tengo un hijo que es soldado, hace 8 años, está en el Army, ese es mi hijo mayor, y está en el Army y estamos en el mismo puesto. Estamos en Fort Hood, Texas, los dos, él es sargento E6 y yo soy acá. Y los otros días el periódico de la base publicó un artículo diciendo a un soldado que tiene un padre que es un real ejemplo. Y entonces en inglés lo publicó, a soldier who has a real father figure. Y entonces eso fue un artículo tremendo. Lo entrevistaron a él, me entrevistaron a mí. Él dijo, él habló de mí, yo hablé de él. Y entonces esto fue una cosa muy bonita. Y toda la base quedó impresionada por la historia de que estamos los dos ahí. Adventista también, ¿ves? Se puede estar ahí. Mi hijo tiene 2 hijos. Está casado con una, soldado también. Ella también fue soldado, ya se retiró hace poquito. Y entonces, y un hogar bien estable, un niño de unos principios tremendos. Y toda la vida, desde que yo recuerdo, de chiquitito así, dijo, yo voy a ser soldado. Y yo voy a ser soldado. Y yo voy a ser soldado. Y cuando llegó a grande, yo quería que fuera pastor. Y lo mandé al colegio de las Antillas a que fuera pastor. Y cuando estuvo un año allá, porque él es muy obediente, nunca me ha llevado la contraria. Y entonces fue al colegio y al año vino y me dijo, papá, eso no es lo mío. Aquí el pastor eres tú. Yo quiero ser soldado. Y yo le dije, pues nene, búscate los papeles que yo te los firmo. Tenía 17 años. Así que se los firmé y desde ese entonces está en el Army. Ahora va para Corea. Este domingo no mañana, sino el otro domingo que viene, va 1 año para Corea. Ya le di, como yo estuve allí primero, tú vas a este sitio, aquí, el Servicemen Center. O sea, ahí en Alemania y en Corea existe la Asociación General, tiene un centro con un pastor adventista para atender los soldados adventistas de todo Corea y de toda Alemania durante los sábados. Y ese pastor celebra cultos los sábados en la capilla del hospital de Corea, del 121st. Y allí en la capilla se reúnen todos los soldados adventistas de diferentes campamentos. Todos los sábados viajamos y estamos juntos allí, nos conocemos allí. Y hay un pastor ahí, hasta cuando yo estaba era pastor Allison, y entonces para atender las necesidades nuestras. Y eso lo paga la Asociación General. Y el Servicemen Center tiene camas. Si nosotros llegamos viernes, nos quedamos a dormir ahí. El sábado nos levantamos, vamos a la iglesia, regresamos ahí, comemos juntos, estudiamos la Biblia. Y en Alemania existe otro también y en Japón hay otros también. O sea, la iglesia adventista, el Adventist Chaplaincy Ministry, trata todo el tiempo de atender las necesidades del soldado adventista. Usted puede ser adventista y puede ser soldado, pero no niegue su fe. No niegue su fe, porque si usted niega su fe, tan pronto usted se encuentre con un capellán adventista, si soy yo, lo voy a pasar por la piedra. De seguro eso le voy a leer la cartilla a usted, claro. Porque siendo adventista, usted ha abandonado la fe o cualquier otra cosa, y lo vamos a ayudar para que usted recobre su fe en el Señor Jesucristo. Cuando usted llega al ejército, lo primero que tienen que hacer, si se decide unirse al ejército, a las Fuerzas Armadas, cualquiera que sea, Navy, Air Force o Army, usted lo primero que tiene que contactar es al capellán, buscar al capellán. Yo soy adventista del 7º día y sacó los ID tags, ¿verdad? Y los enseñó sus ID tags. Aquí dice que usted es adventista del 7º día, se lo ponen ahí en el ID tag. Enseña que usted es adventista del 7º día, yo guardo los sábados y quiero ir a la iglesia en sábado.
Yo no sé dónde está la iglesia, no sé dónde está un grupo religioso. El capellán tiene que buscarle a usted eso y tiene que proveerle transportación. Si el capellán dice que no, yo soy bautista, pues usted no discuta con el capellán. Usted es un private, el capellán es un oficial. Simplemente escribió una nota y la pasó en una cosa que se llama el chain of command. Él tiene un superior y a ese superior usted va a donde ese superior y le dice: yo fui donde el capellán tal y no me atendió mi necesidad religiosa, me dijo esto y esto y esto y esto. Y usted puede estar seguro que ese capellán jamás vuelve a decir eso. ¿Por qué? Porque el capellán está ahí para suplir la necesidad religiosa de cada soldado, incluyendo los que son musulmanes, que yo no creo en eso. Tengo que buscarle dónde hay un líder, un imán de musulmán, y tratar de decirle, y si no hay, entonces decirle: mira, no hay, pero vamos a seguir buscando a ver si yo te encuentro un grupo musulmán donde tú puedas asistir. No hay, no tengo musulmanes, solamente yo soy musulmán. Dime, ¿qué tú necesitas para tú sentir que tú estás alimentando tu fe religiosa? Pues yo los viernes en la tarde tengo que hacer tal oración a tal hora, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Pues le proveo un lugar, porque no puede ser la capilla, porque la capilla es una capilla cristiana. Así que tengo que proveerle un lugar y decirle: en este lugar tú puedes hacer tu culto. Aunque yo no creo en eso. Y yo no comprometo mi servicio, mis principios religiosos con eso. Él no me puede pedir que yo me arrodille allí a orarle a Buda o a Mahoma, porque no lo voy a hacer. Yo le estoy proveyendo solamente un lugar para que lo haga. Ese es el trabajo del capellán. Y por escrito dice en la regulación que el adventista, el ministro adventista, o sea, el capellán tiene que proveerle al adventista, al mormón y al judío, tiene que proveerle un lugar de adoración, buscarle una congregación la más cerca posible, y si queda fuera del puesto, tiene que proveerle transportación. El capellán, no usted. Pero claro, muchos de los soldados tienen su propio carro, y entonces lo que hacen es que ya saben dónde está la iglesia más cercana, y los sábados simplemente se levantaron, no hay nada que hacer, usted tiene el sábado libre, se montó y se fue para la iglesia, como sale todos los días aquí de su casa para la iglesia. Yo asisto allá a la iglesia hispana de Quilín, porque la iglesia, hay 3 iglesias, la americana y la morena y la hispana, y yo asisto a la iglesia hispana porque mi esposa no sabe inglés, y asisto a la iglesia hispana, un grupito que está empezando. En Corea iba de vez en cuando a la iglesia coreana, aprendí 2 o 3 palabras allí, ¿verdad? Saludarle, annyeonghaseyo, todo cuando llegaba allí, para decir que yo era pastor, Chonum Moksanimida, a saludar con respeto a la gente, a quitarse los zapatos cuando usted entra a la iglesia y usar una de las chinelas, y cosas así. Visité la Universidad Adventista, allá, a donde quiera que voy trato de conocer cómo trabaja la iglesia en esos lugares, porque estoy gratis ahí, no pagué nada, el ejército me llevó. Sí que es una gran oportunidad que tengo. Así que en general eso es la información, una información para beneficio de todos ustedes. ¿Pregunta? Sí, donde único hay dificultades es cuando la misión es tan importante, por ejemplo, como en campos de guerra. A veces es muy difícil proveerle, tiene que valerse por sí mismo, encomendarse a su Señor en ese día de sábado. Pero en los puestos sí. No, en los puestos no. En el puesto regularmente está en eso. Donde hay dificultades en basic training, en el entrenamiento básico, cuando empiezan, el drill sergeant no le importa nada de eso. Entonces por eso tiene que contactar al capellán. Entonces el capellán va donde el drill sergeant, porque el drill sergeant es un sargento y yo soy un oficial, yo soy un capitán. No me puede desobedecer a mí. Así que yo voy donde el drill sergeant y le digo: este muchacho es adventista el 7º día, y de puesta de sol a puesta de sol este muchacho no puede hacer este trabajo y este trabajo. ¿Ves? O sea, no puede hacer esto. Pero por ejemplo,
le decimos, pues lo vamos a llevar en la mañana al culto. El drill sergeant dice, lo vamos a llevar al culto, lo van a dejar que vayamos en la mañana al culto. Si no hay iglesia, le decimos, le vamos a dar la mañana libre para que él haga su escuela sabática o su propio culto. Y en la tarde, de vez en cuando, no siempre todos los sábados, pero en la tarde que se siente en este escritorio a contestar el teléfono. ¿Ves? Le ponen lo que se llaman light duties. Light duties. O sea, cosas que no implique una violación de su conciencia. Así se brega. ¿Qué pasa con los jóvenes que están en parte del Army, de Navy, que se frente al campo de batalla, guerra? ¿Qué pasa con ese joven que supuestamente no debe disparar o si fueran para matar? La posición de la Iglesia Adventista es no tomar armas. Es la posición oficial todavía de la Iglesia Adventista. Pero recuerde que ya el Army no es obligatorio. Como no es obligatorio, es voluntario. El que entra al Army entra voluntario. Entonces, al entrar voluntario, tiene que negociar dos cosas. O tomo armas bajo mi conciencia, porque siento que en esto, o sea, esta es mi labor ahora, defender la nación desde esta manera, ¿ve? O simplemente aplico como objetor por conciencia. El Army puede decir, o sea, cualquier rama de las Fuerzas Armadas, puede decir, no queremos objetores por conciencia. No hay forma de que entre al Army, ¿ve? No hay forma, porque lo rechazaron. Pero puede ser sí, que lo acepten. Yo conozco ahora mismo el que me cuida a la nieta, la más pequeñita mía, es un adventista que completó 23 años en el Army y nunca tomó un arma. Rosario. Pero cuando se entra al Army como soldado regular, tiene que tomar arma. Y tiene que ir si toma arma, tiene que ir a la guerra. Tiene que ir, o sea, cuando haya conflicto. Regularmente tardan bastante eso. Ajá, entonces ahora, ¿la Iglesia Adventista puede borrar o defraternizar a una persona que tomó armas? No. Porque es un asunto de conciencia de la persona. Y se le violan los derechos constitucionales a esa persona si se le defraterniza de la Iglesia, porque en su conciencia decidió tomar armas, decidió tomar un arma para defender la nación. Eso es y yo no voy a contestar esta pregunta aquí, porque eso es hay tela donde cortar. No nos vamos a poner nunca de acuerdo. Pero la posición de la Iglesia Adventista es que no tome armas. Que no tome armas. Pero si la tomó, entonces se lo dejamos conforme a su conciencia y a su criterio. La Iglesia no puede defraternizarlo por eso. No, usted no puede evangelizarlos a menos que ellos no se lo permitan. Si ellos se lo permiten, sí. Si ellos le hacen una pregunta o algo, uno siempre busca la manera. Uno siempre busca la manera de decir, yo soy adventista. Le estaba contando un caso allá al joven que me trajo, y entonces contándole un caso de un muchacho Wicca. ¿Sabe lo que es la religión Wicca? La religión Wicca es que ellos adoran los muertos. El día festivo de ellos, el más grande día de la celebración, es el 31 de Halloween. Adoran la tierra y hacen sacrificios de animales. Es una religión, la religión más antigua que existe sobre la tierra. Entonces este muchacho pertenece a esa religión, su esposa también pertenece a esa religión. Y me estuvo hablando y nos hicimos grandes amigos, hicimos muchos muy buenos amigos. Y un día me dijo que él de vez en cuando tenía ideas suicidas y que le venían a la mente. Y ese fue mi momento. Yo soy, además de capellán, yo soy consejero. O sea, todo problema que se surge en el batallón viene a parar donde mí, porque yo soy el consejero de todo el mundo, el papá y la mamá. Entonces, yo soy el pastor del batallón. Entonces, vino donde mí, yo le dije, ¿tú no crees que
que la religión que tú tienes tiene que ver con todo eso también. Me dijo, pues fíjese, yo he pensado, ve, ya hablando, ya aceptó que hay duda, y por ahí yo entro. Pero esto es un ministerio bien especializado. Usted tiene que ser muy sagaz para no violentarle los derechos a nadie, para no forzar a nadie, y es un ministerio bien profesional. Pero uno siempre tiene la oportunidad de acercarse a la gente. Uno tiene que decir, yo soy adventista del séptimo día siempre. ¿Ve? Cuando yo predico, ¿qué voy a predicar? La inmortalidad de los muertos, la inmortalidad del alma. Yo predico lo que los adventistas predican. Y el que me escucha pues tiene dos alternativas, aceptarlo o rechazarlo. Y así mismo tengo que hacer con el bautista y con el presbiteriano. ¿Ven? Cuando por ejemplo a veces otra cosa, el asunto de las comidas, los que son vegetarianos, que van al Army, pues si usted come en el comedor hay todos los días 2 diferentes comidas, 2 desayunos, 2 almuerzos y 2 comidas. Usted puede escoger. Hay un salad bar que ni en Ponderosa usted lo encuentra. Usted come ahí hasta hierba, hasta pasto, malojilla se encuentra. Semillas de todas clases, frutas de todas clases, y comida de todas clases. Pero cuando estamos en el field no hay un comedor. Entonces, ¿qué es lo que hay allá? Pues hay raciones, unos paquetitos así que son las raciones militares. Pues usted dice, yo quiero raciones vegetarianas, pues le traen raciones vegetarianas. Una racioncita que dice vegetarian. Entonces, usted es judío, hay unas raciones que son solo para judíos, kosher. Y si usted no come esto, lo que come es pescado, hay 3 números de raciones que son a base de pescado, de los pescados que se pueden comer. Hay unos que son de catfish, que usted sabe que eso no se puede comer, y otros tantos más por ahí. Bueno. Y pollo que son los... ¿Quién no come pollo? Y entonces pollo a la king, pollo qué sé yo qué más, pollo de todas clases. ¿Ve? Y las que tienen puerco dicen allí pork claramente. O sea, usted nunca va a tener problemas con la comida. Eso no existe en ninguna rama de las Fuerzas Armadas. Y el área más común para los adventistas es el área médica. Porque en el área médica tenemos acceso a las labores que se le ponen al soldado adventista, las labores que usted tiene. Si usted tiene que trabajar un sábado, usted está trabajando en un hospital. Y eso no conflige con la doctrina adventista. ¿Ve? O sea, que cuando llegue, si usted se va a unir al Army o se va a unir al Navy o lo que sea, aplique para medic, medic. Y se vuelven, para eso tenemos los cadetes adventistas, para entrenar en esa área. Y educar que los muchachos que se unen, que no podemos evadir el Army, no pueden evadir el Army, pues entonces apliquen para esa área. Y medic puede ser cualquiera. Un batallón. ¿Cuántos soldados hay en mi batallón? Hay 1000. ¿Qué pasa? Usted solamente es usted nada más. Sí. No hay otro pastor que sea de otra religión, sino usted adventista. Eso es todo. Yo por cada batallón. Hay un capellán por cada batallón, no importa la religión que sea. Un chaplain por el batallón. Ellos quieren hablar con un chaplain. Yo soy el chaplain. El bautista tiene que hablar conmigo, el pentecostal tiene que hablar conmigo, el que no cree nada tiene que hablar conmigo. Pues yo soy el chaplain. Yo soy el pastor de ese batallón. No, pero ellos me pueden decir, no, yo quiero un capellán de mi religión. Entonces yo busco en la lista cuál es presbiteriano y le digo, este es presbiteriano, este es el teléfono, llámalo. ¿Ves? Pero mientras tanto yo soy el que suplo cualquier necesidad y los servicios religiosos y todo. Aquí primero. No sé si en la tele pregunta también podría saber si tenía otra cosa preparada. Y nosotros Yo tengo un tema aquí, sí. A mí me gusta hablar la Biblia. que iba a hacer una pregunta. Sí, porque esto no es una clase de reclutamiento para el Army.
Déjeme contestar la última ya y la última de ella. Aquí, vamos a ver. Usted ha tratado, me imagino, como capellán, se ha entrevistado con oficiales, ha hablado con ellos. ¿Qué grado de sensibilidad ha visto de ellos hacia los asuntos del evangelio? Como oficiales que se ha tratado. Oh, el programa religioso del batallón, yo soy el que lo corro, pero el encargado es el Battalion Commander, un teniente coronel. El teniente coronel tiene que velar porque el chaplain esté corriendo un programa religioso que llene las necesidades espirituales de todo el mundo. Y si yo no cumplo con eso, el Battalion Commander, porque el Army es la única dictadura que existe dentro de la democracia, el Battalion Commander tranquilamente me dice, chaplain, tú no sirves para lo que yo quiero. Y me bota. O sea, me puede pedir un traslado o simplemente me da un OER malo y termino fuera del Army. ¿Ve? O sea, yo corro pero él es ¿cómo se llama? El supervisor. Él es el que manda. Y yo corro el programa de él. Allí. Sí, eso es correcto, sí, de otras religiones. Pero de igual manera, el bautista ya, si tiene adventista, lo que hace es que me contacta a mí. Entonces así nos cambiamos. Yo, mira, tengo un adventista aquí que quiere hablar con un pastor adventista. Entonces me llaman, o me lo mandan a mi oficina. Aquí le mandan. ¿Cuál le da más, digamos, que uno puede leer más, y la más será para poder meter 25 o 30 años? No, 40, hasta 40. 40 es la última edad. Sí, hasta 40 es la última. Yo entré a los 40 años. La última pregunta allí. Sí, en la capilla del... No, predico cristocéntrico y si hay que predicar doctrina, predico las adventistas. No puedo predicar. Para ser capellán del Army, tú necesitas tener una maestría en divinidad, el endoso de la conferencia general y que el Army te acepte físicamente cualifique. Entonces, si yo delinquio, o sea, si yo me salgo de la doctrina adventista, el Battalion Commander o cualquiera me puede reportar, el Brigade Chaplain. Yo tengo un capellán que me supervisa. Entonces, si yo no estoy confesando mi fe como adventista del séptimo día, él puede hacer un reporte tranquilamente a la conferencia general, me quitan el endoso y me voy. Y para afuera. Esto es bien serio. Ok, déjenme predicar la Biblia. Yo quiero compartir con ustedes un tema, mire, que yo, parte de esto lo hablé esta mañana en la iglesia de Bayshore, y entonces quiero compartir con ustedes un tema que yo sé que les va a ayudar mucho en la vida cristiana, y es algo con lo que yo trabajo todos los días en el Army, el problema del sufrimiento, del dolor, y cómo enfrentamos nosotros la información que tenemos de nuestra vida. El pasado es la única información que usted tiene acerca de usted, ¿cierto o no? El presente es un momento que usted vive y el futuro nadie lo conoce. Así que el pasado es la única información que usted tiene de su vida. ¿Qué sucede? Que ese pasado aparece en nuestras vidas como fuente de información para tomar decisiones en el presente tratando de alcanzar un futuro mejor, ¿cierto o no? Es un juego de tiempo todo el tiempo. Y entonces, si yo, por ejemplo, estuve en la guerra, vamos a poner el caso mío, o el caso de un soldado, estuve en la guerra de Vietnam y me persiguieron. Ese tipo de personas siempre andan con muchos temores y muchas dificultades precisamente basado en esa información. O son bien GI, y usted los ve que alinean las botas, se visten de cierta manera, una vida bien estructurada. ¿Por qué?
porque aprendieron algo en la vida de los cuales no se pueden separar, mantienen eso y todo el tiempo están buscando de esa información. El marido, que su mujer lo engañó y fracasó su matrimonio, cuando se casa de nuevo tiene que procesar ese problema, porque si no, la pobrecita nueva mujer paga las consecuencias del error de la primera, porque la hace sentir que él no tiene confianza en ella. ¿Por qué? Porque él todavía está viviendo en el dolor de aquel primer engaño. Y proyecta esa desconfianza que le causó a aquella mujer sobre todas las mujeres. El hombre que anda por ahí corriendo de arriba abajo con diferentes mujeres, finalmente no confía ni en la Virgen María. No confía ni en la Virgen María, porque ese hombre ha caído en un círculo donde todas las mujeres le parecen todas iguales, que todas están interesadas en una aventura sexual. O sea, pertenecemos a una información del pasado que está constantemente aquí. ¿Cómo la utilizamos? Esa es la pregunta. Ese es el momento. ¿Cómo yo utilizo la información mía que tengo acerca de mí? Yo fui un niño, por ejemplo, que brinqué y salté como gusto y gana me dio. Me bañé en los ríos, la chapoteé en las quebradas, debajo de los riachuelos, me enfangué, vivía por el monte como pichoncito suelto, comiendo todo lo que me encontraba. Llegaba a casa a la hora que yo quería, salía a la hora que yo quería, tenía una casita en el monte encima de un árbol. Yo era Tarzán, tenía un cuchillo por aquí, un traje de baño. O sea, yo era un niño bien fantasioso y viví mi infancia. Cuando yo recuerdo la infancia y le voy a contar a otros, ¿qué es lo que le voy a contar? Es información que yo mismo viví. Y me creo que todos los niños han vivido vidas así, de esa manera. ¿Ves? O sea, la información que hay del pasado nuestro, la utilizamos de diferentes maneras en nuestra vida. Algunos la utilizan solamente para recordar el dolor y la angustia que el pasado le causó. Y viven vidas llenas de tristeza y vidas llenas depresivas, porque viven constantemente recordando ese pasado triste y ese dolor que no han podido procesar. En inglés se llama eso the grieving process. O sea, hay que procesar ese dolor. Cuando una persona perdió a su marido, una mujer perdió a su marido después de 30 años de casado y él murió, el pastor o el anciano de la iglesia o cualquier persona debe inmediatamente asistir a esa persona después de la pérdida, después que murió esa persona, por lo menos 15 días detrás de esa persona. ¿Por qué? Porque el sufrimiento puede llevar a decisiones nefastas. Puede llevar a una persona a pensar que ¿qué vale mi vida sin este hombre? ¿Qué vale mi vida sin esta mujer? Hemos vivido 40 años juntos, mis hijos ya se fueron, no tengo a nadie, quedé solo en el mundo, ¿y de qué me vale vivir? ¿Te ves? Se puede tomar, porque la tristeza y la depresión, y son la gente excepciones en esto, todo el mundo puede caer en esto. Y le voy a poner 2 ejemplos, los más poderosos de la Biblia, para que usted no tenga argumento de negármelo. El primero es Elías, un hombre poderosísimo, un hombre que dijo, caiga fuego del cielo, hizo una oración que nadie oyó, más que Dios nada más, porque ni está registrada. O sea, él oró una cosita y una oración chiquitita así, y bajó un fogonazo del cielo que quemó el agua, las piedras, los bueyes que estaban allí, solamente quedó el hueco nada más. Y ese hombre que había visto el poder de Dios, que dijo, no llueva, y no llovió, llueva, y llovió. Ese hombre un día se deprimió tanto que Jezabel dijo, mañana yo no me llamo Jezabel, si la cabeza de este profeta no está como la de los 400 que él mató. Y cuando él oyó eso, dijo, ay Dios, ¿y hasta cuándo? Y se deprimió y se fue en una depresión tan grande que empezó a correr y cansado por allá se quedó debajo de un enebro y se acostó a dormir allá. Y el ángel lo despertó. Y ni porque un ángel lo vino y lo despertó, volvió y se acostó a dormir otra vez de nuevo. Ni porque un ángel del cielo lo despertó. Como el ángel le dijo, come y bebe, que vamos para lejos. Y comió y bebió y se acostó a dormir otra vez.
de lo deprimido que estaba. La depresión, usted ha visto que personas que se deprimen les da con dormir. Y dormir y dormir y dormir. ¿Por qué? Porque quieren escapar del dolor que le produce este factor estresante. ¿Ve? Entonces, Elías, el ángel lo despierta por segunda vez. Vamos, come y bebe que nos vamos. Y finalmente se levantó y se fue. Siguió caminando por ahí. Finalmente se metió dentro de una cueva. Y allá se encuentra con Dios dentro de la cueva. ¿Y qué le dijo a Dios? Cuando Dios lo llamó, le dijo, tu pueblo ha apostatado, han destruido los altares, no hay nadie fiel, todos han apostatado, solo he quedado yo y me buscan para matarme. ¿Estaba solo? No. Dios le dijo que no estaba solo. Hay 7,000 varones que no han doblado rodilla ante Baal. Tú no estás solo. La soledad es un sentimiento, no un estado. Nadie en este mundo está solo, pero nos sentimos solos, ¿sí o no? Rodeados de miles de personas, nos sentimos solos y abandonados, o solas y abandonadas. Y ese es el sentido de soledad, es terrible. La soledad es dolorosa, bien dolorosa, ¿se ve? Y la persona puede tomar. Ese hombre se deprimió y déjeme decirle, después de esa depresión no levantó más cabeza. Dios lo movió de ahí y después de él le dio el ministerio a Eliseo. Búsquelo, léalo para que vea. Porque una persona deprimida no le sirve de nada a Dios. Usted sabe que la hermana llega aquí, tiene problemas ya con los hijos, que los viernes por la noche llegan a las 6 de la mañana borrachos, o qué sé yo, que no llegó y ese muchacho dónde está. Y entonces esos problemas deprimen a las hermanas o a los hermanos, no saben dónde están sus mujeres. Y cuando llega aquí tenía el misionero y le dice a la directora de escuela sabática, ay hermana, mire, yo no estoy en condiciones de dar ese misionero, délo usted. A esa hora, ¿a quién vamos a buscar para dar el misionero? Debe. ¿Y a qué se debe? Se debe a un estado depresivo, de tristeza y de dolor. Entonces decirle, ay, esta hermana es un irresponsable. No, usted tiene que ser sensible al dolor de esa persona. Porque para eso es que somos una congregación. Para sentir el dolor de los demás. Y como hermanos, y ser sensibles a eso. Y si yo tengo que leer el misionero, lo leo, pero tengo que ser sensible al dolor de ella. Jesús se deprimió. Jesús se deprimió. Jesús, el Hijo de Dios, se tiró sobre una roca con una depresión tan grande que dijo, Padre, si es posible, haz que pase de mí este vaso sin que yo lo beba. Una depresión tan grande que le causó, ¿qué? ¿Gotas de qué? De sangre. Los capilares se rompieron. O sea, Jesús estaba deprimido, sumamente deprimido, al punto de que su naturaleza humana flaqueó para seguir adelante el plan que él y su padre habían trazado en el cielo. Y se atrevió a decirle a Dios, no hay forma de salvar al hombre sin que yo tenga que participar. Y después de una conversación Dios le dijo, no. Y él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Gloria a Dios. Porque yo no sé qué hubiera pasado si él se hubiera echado para atrás allí. Así que la depresión, nadie es la excepción. Todos pasamos por ese momento. ¿Cómo usamos la información que tenemos aquí en la mente? Pues déjeme ponerle ahora un ejemplo positivo de la Biblia. En Génesis capítulo 45 encontramos un hombre que, mire, que pasó la salsa y el guayacán, dicen en Puerto Rico. Y finalmente, finalmente superó ese momento de tristeza. Nosotros tenemos a un José. ¿Usted se acuerda de José en la Biblia? El único José que hay en la Biblia. En el Nuevo Testamento hay otro más. Pero este José del Antiguo Testamento, que es el José de Egipto, el muchacho que nosotros conocemos, que vendieron como esclavo. Este muchacho era el nene lindo de su padre Jacob. Jacob lo tongoneaba, decimos en Puerto Rico, y lo añoñaba para aquí, les regalaba aquí, les regalaba allá, y era el hijo predilecto de él, porque era el hijo de ¿quién? De Raquel, de la mujer que la amaba. Lea y las otras dos vinieron por accidente, pero esta era la que él estaba enamorado de ella. Y entonces ese muchacho, cuando ese muchacho nació, era la misma cara de la mamá, y él se enamoró del muchachito, y usted sabe, era todo una ilusión ese niño.
Pero lo protegió tanto, lo sobreprotegió tanto que el muchachito no sabía cómo defenderse del mundo afuera. Es como criar un perrito todo el tiempo dentro de la casa. Un día de ustedes el portón abierto y se salió un carro, lo mató. Si nunca ha visto un carro. ¿Ve? Entonces así, José se crió tan aislado que no sabía defenderse de nada. Y sus hermanos le cogieron rencilla y quisquilla y le tenían rencor. ¿Y qué es lo que se cree que este es el favorito y el preferido? Y un día que lo dejaron venir al campo para hablar con ellos tenían un plan tramado. Y lo cogieron y lo amarraron. Él pensó que era jugando posiblemente. Y finalmente lo tiraron dentro de una cisterna. Por primera vez aquel niño se vio en aquel hoyo. Mire, ser despreciado es una de las acciones más duras que usted pueda recibir, y más dura es si es de su propia familia. El niño se sintió despreciado por sus hermanos, burlado por sus hermanos. En aquella cisterna que quién sabe si habían escorpiones o alacranes allí. Durmió aquella noche allí, por la mañana pensó que era una maldad que le estaban haciendo, y cuando lo sacaron, en vez de devolverlo a su casa, lo vendieron a un grupo de esclavos, a un grupo de ismaelitas que pasó. Cuando aquel muchacho se montó en aquel camello, o lo llevaban quizás caminando, que miró para atrás, yo no sé si a alguien le pidió, por favor no hagan esto, o sea, le gritó, le suplicó a ellos, simplemente sin pena y sin misericordia lo vendieron como un miserable esclavo. El muchacho fue a parar a la casa de Potifar, y en la casa de Potifar el sufrimiento y la incertidumbre de aquel niño pareció calmarse por un momento. Potifar descubre que el muchacho es un muchacho fino y delicado, y dice, este muchacho me sirve de mayordomo. Así que lo metió otra vez dentro de la casa y lo pone de mayordomo. Llegó a tener una autoridad y una confianza tremenda. Pero como el muchacho era guapo y virgen, recuerde eso, era un muchacho virgen y guapo, lo vio aquella señora y dijo, wow, lo que hay aquí. Y lo veló, y lo veló, y lo veló, hasta que finalmente lo llamó al cuarto y le hizo una encerrona. Y se le tiró encima. Y una mujer enamorada o un hombre enamorado, cuando se tiran a esa actitud de obsesión, no piensan las consecuencias. Y así que ella se le tiró encima y él trató de argumentar con ella, primero de convencerla y decirle, mira, ¿cómo yo voy a hacer un pecado tan grande contra mi Dios? Pero con una persona en ese estado no se razona. Usted no trate de hablar con una mujer que esté enamorada de usted y ande detrás de usted, o un hombre que ande detrás de usted. No trate de poner conversación de ninguna clase. No va a tener éxito. Porque la mente está obsesionada. Entonces, y se le tiró encima y le quitó la ropa, y el muchacho dijo, espérate, que por aquí es camino. Y arrancó corriendo por ahí, se le zafó. Y ella, para poder salvar su dignidad y su nombre y su respeto, lo acusó de asalto sexual y de sexual harassment. Lo acusó. Y el muchacho fue a parar ¿dónde? A la cárcel. La Biblia no dice cuántos años le echaron. Ni fianza, no había abogado, no había nada. Él era un esclavo. Lo metieron a la cárcel. Así que no se sabe por cuánto tiempo iba a estar en la cárcel. Y en la cárcel allí, por primera vez, ese niño, de un niño precioso y de la falda de su papá, a ser confinado ahora por algo que él no cometió, que fue injusto. ¿Usted sabe cómo tiene que estar el corazón, el estado emocional de una persona así? Y en la cárcel allí, vuelve de nuevo el jefe de la cárcel a reconocer las habilidades del muchacho. Y se da cuenta que es un muchacho fino y de confianza. Y llega a ser, ¿qué? El mejor preso de la cárcel. Le dan confianza. Allí conoce a un copero que tuvo un sueño y le contó, le dijo, mire, ese sueño significa esto y esto y esto. Pero José amaba la libertad y le dijo, cuando esté frente al rey, acuérdate de mí. Amaba la libertad. Así que cuando el copero regresó allá, ¿qué pasó con el copero? ¿Se acordó de José? Se le olvidó. Y José se tuvo que aguantar 2 años más en la cárcel. Y 2 años más tarde, Faraón tuvo un sueñño. Y entonces, yo me acuerdo, hay un muchacho que sabe interpretar sueños, espérate. Y entonces se lo dijo al rey, y el Faraón dijo, mándalo a buscar porque ese es el que yo quiero. Fueron y lo sacaron de la cárcel, lo trajeron, el muchacho le cuenta, y de nuevo Faraón descubre que el muchacho era un muchacho fino, educado
y de buena sabiduría. Y le dijo, ¿qué hombre más sabio que tú? Así que de prisionero a vicepresidente de la nación. ¿Qué le parece? Vicepresidente de la nación. El segundo al mando le puso un anillo, lo mandó a rapar la cabeza, lo pintaron, usted sabe que los egipcios se ponían 20.000 cosméticos, y lo pusieron lo más lindo para ellos, feísimo para mí, pero lo pusieron lo más lindo. Y entonces le entregaron las llaves y le entregaron todo. Usted es el que manda aquí, sobre este trono solamente, no tendrás autoridad. Pero de aquí para abajo, todo lo que hay en este imperio, el imperio egipcio, es suyo. Y ese muchacho, de la noche a la mañana, llegó a ser la autoridad número 1 en ese imperio. Y un día que él se está paseando, había hambre, llegó el tiempo de las vacas flacas, ¿se acuerdan de las vacas flacas? Y llegó el tiempo de las vacas flacas y los hijos de Israel vinieron a comprar acá. Y él se está paseando en su carro, en su limusina, y paseando, y vio la cara de uno de ellos, y lo reconoció. Y estos son mis hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él. Y empezó a mirarlos, y le daba vuelta el corazón, le palpitaba, y las rodillas le temblaban, y las cosas se le caían de la mano. Y estos son mis hermanos después de tantos años. Y daba vuelta, ¿y qué voy a hacer? Y aquí, allá, y llamó a uno de sus sirvientes y dijo, vamos a hacer esto. Y por un momento llegó a la mente de este muchacho, a la mente de José, el deseo, fíjese, el deseo de hacerle pasar un mal momento. Usted sabe que cuando sufrimos y alguien nos trata injustamente y nos trae angustia al corazón, el deseo es de venganza, ¿sí o no? Vamos a dejarnos de hipocresía. El deseo es de venganza. Que alguien que me trate injustamente, alguien que me hace eso a mí, cuando lo veo de frente, yo quisiera que fuera gallina para torcerle el pescuezo. Esos son los sentimientos que vienen a uno. Y fíjese, y el muchacho luchó con eso, pero le hizo pasar unos momentos de angustia y de dificultad, y le escondió la copa en el saco, ¿se acuerdan de eso? Y los hizo regresar, y los metió presos, ¿cierto o no? Y los puso presos, y ustedes son espías, y los acusó, y los angustió durante un tiempo, pero el corazón de él era más sano que eso, no podía darle lugar más tiempo a una conducta como esa. Así que se retractó de tal cosa y finalmente tuvo un encuentro. El Espíritu de Dios le habló al corazón a ese muchacho y le hizo perdonar a sus hermanos. Y reinterpretó el pasado. Reinterpretó el pasado. Capítulo 45, versículo del 1 en adelante. José ya no podía contenerse ante todos los que estaban a su lado y clamó, haced salir a todos. Y no quedó nadie con José cuando se dio a conocer a sus hermanos. Entonces empezó a llorar en alta voz, que lo oyeron los egipcios, y lo supo también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no podían responder, porque estaban turbados ante él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él repitió, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Les recordó algo que ellos no querían recordar. Pero inmediatamente añadió lo siguiente, ahora no os entristezcáis ni os enojéis con vosotros mismos por haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Que ya hubo 2 años de hambre en la tierra y aún quedan 5 años que no habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para que vosotros sobreviváis, para daros vida por medio de una gran liberación. Así no me enviaste vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Apresuraos, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. José pudo haberse vengado de sus hermanos, ¿sí o no? Si era el vicepresidente, él tenía toda la autoridad ahora. Él podía haberlos metido a la cárcel, podía haberle cortado la cabeza a todos ellos, ¿cierto o no? Tenía toda la autoridad para hacerlo.
pero pensó entre dos cosas. Yo le hago una pregunta a mi hermano. ¿Somos más felices odiando? ¿Somos más felices guardando rencor con los que nos han lastimado? Jesús dijo en su sermón de las bienaventuranzas, en su sermón de la montaña, Jesús dijo: no hacemos nada cuando amamos a los que nos aman. Mostramos nuestro amor cuando amamos a nuestros enemigos. José perdonó a sus hermanos y reinterpretó su pasado. Primero, ¿cuántas veces por su mente le pasó que esos sinvergüenzas lo vendieron? Que por qué yo tenía que estar aquí sufriendo con esto, que por qué yo tengo que estar aquí, esta gente, mira qué malos son, todo el dolor que me han causado. No, pensó por un momento eso, pero ahora reinterpretó el pasado y dijo: no, ustedes no fueron los que me vendieron. Esto era un plan de Dios, que Dios me estaba formando a mí. Usted lea Patriarcas y Reyes y Profetas, o Profetas y Reyes. Lea allí donde la señora White habla acerca de David, donde dice que el Señor estaba formando al futuro rey de Israel dentro de una banda de forajidos. En la banda donde él andaba, usted se acuerda que él fue mercenario y con los filisteos, trabajaba con los filisteos matando, saqueando las tribus de Israel. Y dice que en esa banda de forajidos Dios lo estaba formando, dice la señora White. Dios lo estaba formando. Escuche ahora, Dios tiene un plan con la vida nuestra. Si usted anda lamentándose de su pasado y de las cosas que han ocurrido en la vida suya, usted nunca va a descubrir las cosas lindas que Dios tiene para usted. Porque usted anda deprimida, anda deprimido, contemplando todo el tiempo, mirando todo el tiempo para atrás. Y tarde que temprano usted, no puede avanzar, porque usted no tiene su vista fija en el blanco. La señora White dice que en la visión que ella vio del pueblo adventista caminando hacia la Canaán celestial, vio que cientos de personas se caían al abismo. Caían al abismo por el camino estrecho que íbamos hacia la Canaán celestial. Cuando usted se cae en un sitio estrecho, usted va caminando en un lugar estrecho, y trate de caminar sobre un tronco de árbol cruzando, y mire para el suelo a ver si se va a mantener en equilibrio. Usted se cae. Si usted se mantiene mirando allá todo el tiempo, tenemos un package. Dios nos ha equipado de tal manera que cuando usted se mantiene fija la vista en el objetivo, todo su cuerpo se coordina para ir hacia allá. Usted no tiene que estar mirando las piernas ni los brazos, porque todo su cuerpo tiene una coordinación para eso. Usted tiene un package, un sistema que se llama el parasimpático y el simpático. Y entonces, para trabajar en favor suyo. Pero tan pronto usted hace así, empieza a caerse. Los que se cayeron en el camino hacia la Canaán celestial fueron la gente que se llenaron de miedo, de temor, y que miraron al pasado o miraron hacia su lugar a ver dónde ellos estaban. Pablo dice, olvidando ciertamente que lo que queda atrás y proyectándonos hacia la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Reinterprete su pasado otra vez de nuevo. ¿Por qué usted está aquí en los Estados Unidos? Su familia está en El Salvador, su familia está en Guatemala, su familia está en México, su familia está en Puerto Rico, en República Dominicana. ¿Qué hace usted aquí? Usted está aquí porque Dios lo trajo aquí. Punto y se acabó. Usted no está aquí porque usted un día decidió salir de allá, de la pobreza y de la miseria. No, usted salió de allá porque Dios lo hizo salir a usted de allá para traerle bendición, paz y libertad y ayudarle a salir de la pobreza a otros que estaban en pobreza. Pero Dios lo trajo a usted. Dios lo trajo a usted. O sea, el dolor que ha pasado, que si el marido la abandonó, que si la esposa se le fue, olvídese que el que se va no hace falta. Usted es fiel al Señor, usted manténgase fiel al Señor, que Dios tiene un plan bonito para usted. ¿Me ve? Dios tiene un plan bonito para usted. Mi madre quedó viuda con 7 muchachos y el más chiquitito se le murió 6 meses después que se le murió el esposo. Pasó 5 años luchando con esos niños, dándole agua de azúcar por las mañanas de desayuno, amarrándolos en la pata de la cama para que no se le fueran a salir para afuera, en lo que ella iba a planchar ropa con planchas de carbón de servidumbre en los barrios pobres de la ciudad de San Juan en Puerto Rico. Y a los 5 años se encontró con el viejo mío, que se atrevió a cargar con una mujer y 5 muchachos.
y se casó. Y de ahí nacimos 3. Y de esos 3, 2 somos ministros. Mi madre, que la voy a ver en el cielo, hace 3 años murió. Cuando llegue allí, yo le voy a entregar el ministerio donde ella me dejó y a los hijos, que eran mis hijos, que eran sus nietos favoritos. ¿Te ve? O sea, mi madre se casó con mi papá porque ese era un plan de Dios para sacar a los hijos, a ella de la miseria, a los muchachitos de la miseria y darle el gozo de tener 3 hijos más, que 2 de ellos fueran ministros. O sea, hay cosas lindas en la vida, usted tiene que descubrirlas. Las flores que parecen marchitarse, tienen que marchitarse porque otras tienen que nacer. O sea, hay leyes en la vida que usted no se tiene que llenar de tristeza por eso. De ninguna, hay una canción por ahí de Vicente Fernández, a mí me gusta mucho la música mexicana. Y entonces una canción de Vicente Fernández que dice, ayer me dijeron viejo, por un momento me estremecí. Después me miré al espejo y vi cuánto envejecí. O sea, ¿por qué me voy a poner triste? Porque la cuñada mía me dijo, Junior, te están saliendo canas ya. Y no te lo vas a pintar. ¿Qué me voy a pintar el pelo yo? Lo dejo así blanco, así lindo, que se vea que yo soy un viejo lindo. ¿Se ve? ¿Qué me voy a pintar el pelo? Y o sea, cada época tiene su gloria. Y cada época tiene su belleza. Y usted tiene que aprender a vivir feliz, porque la felicidad no es tener todo lo que usted quiere, sino disfrutar lo que usted tiene. Eso es la felicidad. Yo soy cristiano, el Señor me trajo allí, y allí soy feliz en ese ministerio de la capellanía. El día que el Señor me mueva de allí, me mueva a otro ministerio, allí también soy feliz y lleno de gozo. Porque el Dios tiene un plan con la vida nuestra. O sea, yo he pasado por momentos tristes y difíciles, duros en la vida mía ministerial. Me he quedado sin trabajo, me dejaron sin trabajo en Puerto Rico cuando entré en la capellanía militar, porque eso de ser un pastor militar, eso como que no sé, la gente no lo entiende. Y me dejaron 2 años sin trabajo. Pues escuche bien esto, la Guardia Nacional de Puerto Rico me empleó al otro día de que me dijeron en la asociación que yo no tenía trabajo. Y entonces al otro día estaba yo trabajando con la Guardia Nacional de Puerto Rico en los proyectos, en los caseríos, como le decimos allá en Puerto Rico, y escuche ahora, fui y soy en la historia de la Guardia Nacional el primer capellán full time en una operación dentro del Estado. En historia, eso está allí registrado. 2 años trabajando 17 horas, 15 horas diarias. Trabajando en esos operativos, asistiendo a los soldados en diferentes puestos donde ellos estaban. Si el Señor tiene glorias para nosotros, pero nosotros tenemos que creerlas. Y tenemos que dejar de estarnos lamentando por el pasado y estar llorando por las cosas que han ocurrido en la vida nuestra. Porque ellas ocurrieron solamente para enseñarme algo. Las tentaciones no vienen para ser vencidos, sino para vencer. Los problemas en la vida no son problemas, son oportunidades para mostrar de qué lado yo estoy. Y escuche, tengo un espíritu de perdón, porque si usted no tiene un espíritu de perdón, mire lo que dice Mateo capítulo 18. Y nos vamos ya con esto. Mateo 18. En Mateo capítulo 18, versículos del 21 en adelante, dice allí una parábola que Jesús le trajo. Desde el versículo 24, vamos a el 23. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajuntar cuentas con su siervo. Al empezar le presentaron a uno que le debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, su señor mandó a venderlo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo se postró y le suplicó: ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. El Señor, movido a compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Al salir aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Trabó de él y lo ahogaba diciendo: págame lo que me debe. Entonces su consiervo se postró a sus pies y le rogó: ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que lo echó en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Sus consiervos, al ver lo que pasaba, se entristecieron mucho y declararon a su señor lo que había sucedido. Entonces su señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste.
¿No debías tú compadecerte de tu consiervo como yo me compadecí de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Si usted guarda rencor en su corazón, yo he visto gente, mire, con esto aquí arrugado, gente jovencita, y tienen esto aquí arrugado, triste porque siempre andan llenos de rencor y de rabia y de coraje. La persona que anda llena con su corazón lleno de coraje y lleno de rencor por las cosas que han sucedido, no es feliz. No es feliz. Usted no es más feliz guardando rencor con la gente. Usted sabe, la Biblia dice otra cosa. Cuando alguno de sus enemigos, usted los vea que está como que pagando lo que le hizo, tampoco se alegre. Porque el libro de Proverbios dice, no te alegres del mal de tu enemigo, no sea que Jehová se arrepienta y lo bendiga. ¿Usted ve? O sea, usted no puede alegrarse tampoco de eso. Ore por sus enemigos. Y ore por la gente que le ha hecho mal. Y a la misma vez que usted está orando por esa persona, usted se está beneficiando usted porque está educando su corazón a no tener odio ni a guardar rencor. Reinterprete su pasado de nuevo. Nada triste que ha ocurrido en su vida ocurrió por casualidad. Ocurrió porque el primero pasaron por el escritorio de Dios. Y Dios le dio la firma y llegaron a usted. Porque la Biblia dice que Dios no dejará ser probado más de qué, más de lo que podéis soportar. Así que vamos a dejar de estar juzgando mal al Señor y culpando a Dios de todo lo que ocurre en nuestra vida. Dios santo, ¿por qué tú dejaste que esto llegara donde mí? ¿Ve? Y dejar de estar cuestionando la integridad de Dios. Dios nos perdone por eso. Porque lo hemos colocado a Él en un plano de un Dios irresponsable. Dios no se dedica a eso. Dios no se dedica a traerle angustia a la vida de nadie. La angustia que viene a nuestra vida tiene dos fuentes solamente. O la provoca Satanás, tratando de hacernos renegar del nombre y de la voluntad de Dios, o la provocamos nosotros mismos con nuestros hechos. Pero Dios no se dedica a multiplicar la maldad ni el sufrimiento de nadie, porque tenemos bastante con lo que tenemos para que Dios también se una también a traernos sufrimiento. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino a condenar ni a destruir las almas de los hombres, sino a que fueran, ¿qué? Salvas por medio de Él. El trabajo de Dios no es multiplicar el dolor y el sufrimiento. El libro de Job es un ejemplo de eso, de que la abundancia que Job tenía provenía de Dios. ¿Y el sufrimiento provenía de quién? Del diablo. Tranquilamente. O sea, en este momento que usted está otra vez de nuevo pensando que sí, no acabo de comprar la casa. Y Señor, ¿por qué no acabo de comprar la casa? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no logro juntar? Cada vez que tengo unos 400, 500 dólares en el banco, se me rompe el carro y tengo que gastarlo. Y esos chavitos yo lo quería para esto y para aquello. Déjele eso al Señor. Dios sabe cuándo darle una casa a usted. Yo nunca tuve casa. Un pedazo de terreno allá en Puerto Rico que mi papá me dio, y allí está porque Hugo cogió la casita que había allí y se la llevó y se la dio a alguien más. No sé dónde la puso. Y lo que queda allí son las columnas allí puestas allí nada más. Y yo dije, Señor, yo quiero una casa. Yo nunca he tenido una casa. Y cuando estaba en Corea yo le dije, Dios, yo quiero 3 cosas cuando yo llegue allí a Fort Hood. Yo quiero comprar un carro nuevo de paquete. A mí no me gustan los carros viejos. Para viejo yo. Y entonces, número 2, yo quiero una casa linda y bonita, a que yo pueda competir con los demás en mi posición. Y número 3, yo quiero a mi familia allí conmigo. Y mire, mi santo, a las 2 semanas de yo estar en Fort Hood, el Army tiene un programa que por $1, si usted cualifica, le dan la casa que usted quiera. Y entonces yo vi una allí, esta es la casa que yo quiero. Y me llenaron los papeles. ¿Y cuánto es de pronto? $1. Aquí está. Y allí tengo mi casita y la estoy pagando con un pagaré bien bueno. 500 algo, por ahí una casa de 2 plantas con un chorro de terreno allí precioso. Allí en Texas, en un sitio que no hace este frío que hace aquí. Está calientito allí. A mí me gusta así. Y entonces, y le dije del carro. Fui al carro y como yo había entregado un vehículo en Puerto Rico, porque cuando salí de allá no podía sacar ese vehículo allá, tuve que regresarlo al banco, aparecí eso en el récord. Y entonces yo le dije, Señor, usted sabe que lo que yo le pedí.
Así que aquí, cuando fui allí, un Altima, lo más precioso, bonito, Nissan, y entonces me dijeron, usted no cualifica. ¿Cómo que yo no cualifico? No, para el banco que nosotros tenemos, no, pues el que ustedes tienen yo no lo voy a financiar por el de usted, yo voy a financiar por otro. Y me fui al Army, y el Army tiene dos instituciones allí, dos cooperativas, y fui y le dije, yo necesito un carro, así, este es el carro que yo quiero, vale tanto, y yo tengo $2,000 aquí, para el pronto de ese carro. Pues, llámanos en 10 minutos, y en 10 minutos llame, está aprobado el préstamo, váyase allá, el cheque le llega por allí, que al otro día estaba yo guiando mi Altima. ¿Usted ve? Mi hijo estaba ya allí, Caleb, el mayor, ya estaba allí y estaba gozando yo de mis nietos. Mi hija la traje de Puerto Rico a las 2 semanas de estar allí, que llevan gente en Quilín buscando trabajo 7 meses y no lo encuentran. A las 2 semanas de estar allí, mi hija estaba trabajando donde está trabajando ahora. Trabaja como, como office manager de un real estate. Y hasta el día de hoy está allí trabajando con su oficina, su hija, y es divorciada, y allí está. Y entonces el otro más chiquitito, que estaba en Puerto Rico, ahora cambió de universidad y viene conmigo. Ya tiene trabajo en Sears. Y va a atender, allá él estaba trabajando en una tienda de zapatos, y acá va a atender el departamento de zapatos de la tienda de Sears. Él es el manager de eso ahí. Ya tiene trabajo y tiene todo, y tengo toda mi familia ahí. ¿Es Dios un Dios que se goza en la felicidad de los hijos? Seguro que sí. Usted lo ha juzgado mal. Y en muchos momentos ha llegado a creer que Dios se comporta como un ser humano, que guarda rencor igual que nosotros, que odia como nosotros, que se le olvidan las cosas igual que nosotros. Pídale perdón a Dios por eso, porque Dios no es un ser humano, no es hombre para que se arrepienta, ni hombre de ninguna manera. Dios no actúa en una conducta humana. La Biblia dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos, y un año para Dios es como un día, y un día es como 1000 años. O sea, Dios vive en una esfera totalmente diferente. Reinterprete su pasado de nuevo, llénese su corazón de alegría, perdone, no devuelva mal por mal. ¿Cómo le va a hacer si lo perdonaron a usted? Usted no va a perdonar a los que le han hecho algo a usted. Perdónelos y olvídese de ese asunto y entréguele eso al Señor y viva feliz y tranquilo. Debe. Y proyéctese hacia el frente, así, póngase metas altas y elevadas. La señora White dice que no alcanzaremos una meta más alta que la que usted se proponga alcanzar. Entonces, Clinton se propuso ser presidente de los Estados Unidos, ¿sí o no? Lea la historia, desde chiquitito dijo un día, cuando la maestra le preguntó por primera vez que qué iba a hacer, él dijo, yo voy a ser presidente de los Estados Unidos. ¡Ah! Y todo el mundo se rió de él. Y mírelo ahí donde está. Y todavía se están riendo de él, ¿verdad que sí? 8 años ahí. Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Usted no alcanzará una meta más alta que la que se proponga alcanzar. No alimente en los hijos de Dios de esta iglesia que aspiren a los puestos más chiquititos, a las cosas más sencillas. No proyecte sus temores sobre las nuevas generaciones de la iglesia. Deje que las nuevas generaciones de la iglesia sean libres, con una mente libre y llenas de una seguridad inquebrantable en el Señor Jesucristo. Eso es lo que necesitamos en las iglesias. Que Dios les bendiga.